Hola, muy buenas noches, bienvenidos al canal del Parlamento Global Hispano. Hacía tiempo que no nos reuníamos en el canal y la verdad es que hoy volvemos por la puerta grande. Hoy tenemos una entrevista a una persona muy interesante, a François Roger Cabar. Como a él le gusta decir, él es el promotor de las libertades y el defensor de los derechos humanos de las personas de bien. Es el promotor de una denuncia, denuncia en el Penal Internacional sobre Colombia, sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y pues ha emprendido unas acciones legislativas muy interesantes y que pues de amplio recorrido en muchos países y que hoy nos va a presentar. Pero antes de darle la palabra a François, me gustaría también darle la bienvenida a Manuel Galán, presidente del Parlamento Global Hispano. Buenas noches. Muy buenas noches, David. Encantado de verte, François. Muchas gracias por estar con nosotros. A usted. Un gusto saludarte y espero que sea una sesión que ayude a informar y a poner en contexto un tema tan importante como tu denuncia, ¿no? Muchísimas gracias. Pues nada, perdona que te he interrumpido. Si quieres, para que nuestros oyentes te pongan en contexto, ¿podrías explicarnos en primer lugar a qué te dedicas, cuál es tu formación académica, tu recorrido profesional y tu interés en haberte metido en esta labor ingente y titánica como es la denuncia que has elaborado? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo soy un hombre de 57 años de edad con estudios profesionales en administración de empresas agropecuarias, en periodismo, comunicación social y en derecho. Y hace 6 años decidí que iba a aportar mi grano de arena para que esta impunidad que en Colombia creemos algunos ha venido rondando a los grupos armados ilegales vinculados con el narcotráfico que han cometido actividades terroristas en nuestra nación, pues debía terminar o por lo menos debía empezar a ser abordada de manera un poco más comprometida y contundente. Entonces, en el 2018, al descubrir que el señor Gustavo Francisco Petro Urrego, actual presidente de Colombia, no se había acogido al indulto que le ofreció el acuerdo de paz suscrito en 1989, decidí emprender acciones con respecto a la legitimidad de su carrera pública, viendo y después de presentar ciertas acciones en Colombia como la acción de nulidad electoral y la demanda de pérdida de investidura, y sintiendo que no se atendía mi justo reclamo, decidí apelar a otra vía que es la vía internacional. Es una vía creada a partir de 1945 a través de la jurisdicción universal y el jus cogens, que permite que criminales que sin importar la nacionalidad del victimario, la nacionalidad de la víctima, ni la nacionalidad, ni el territorio en el que se cometa, se puedan presentar denuncias por violaciones a los derechos humanos en cualquier nación civilizada del planeta. Yo no estoy denunciando al señor Petro Urrego por afinidades o simpatías o al contrario, por tener posturas ideológicas diferentes, absolutamente para nada. Yo estoy ciñéndome al derecho y al hecho de que, como lo promocionaban ellos públicamente, cometieron crímenes de lesa humanidad, cometieron genocidio, crímenes de guerra e infracciones graves al derecho internacional humanitario que siguen impunes y que jamás podrán ser, conforme al derecho internacional humanitario, amnistiados, perdonados, ni mucho menos indultados. Rosa, nosotros en el Parlamento Global Hispano pues tenemos algunos representantes de Colombia que ya nos han puesto un poco en antecedentes de la situación tan, digamos, rara que estáis viviendo en Colombia, ¿no? Digamos que en Colombia, para vencer o para superar el proceso de las guerrillas que han estado asolando el país durante muchos años, pues se llegaron unos acuerdos de paz que luego pues han fructificado quizás de la manera en la que menos se podía esperar, ¿no? Si quieres, pon un poco en contexto a nuestros oyentes para que sepamos o podamos entender bien qué es lo que está pasando en Colombia. Yo creo que lo que está pasando en Colombia es resultado de la impunidad. O sea, hay una equivocada concepción de que las personas que no estén conformes con la institucionalidad pueden oponerse a ella e incluso hacerlo de manera violenta
asesinando y secuestrando. Y lo dicen como si se tratara de un derecho válido a nivel internacional, y eso es absolutamente falso. En ninguna parte se concede el derecho a quien esté inconforme con una institucionalidad a violar los derechos universalmente proclamados de cualquiera. Eso no es cierto. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues es que, pongámoslo en números para no abordarlo desde el punto de vista de opinión y convicciones. Cuando el señor Juan Manuel Santos firma el mal llamado acuerdo de paz con las FARC, que fue rechazado por la ciudadanía, en Colombia había 45.000 hectáreas sembradas en hoja de coca. Se genera ese mal llamado acuerdo de paz y ¿qué vemos? Que no hubo tal paz, hubo una impunidad atroz y además se creció de manera exponencial el cultivo de hoja de coca. Ahora tenemos aproximadamente 400.000 hectáreas porque dentro del acuerdo pues no se podía fumigar ni perseguir a los sembrados de hoja de coca. Entonces, no es una cuestión solamente de opinión, es que los resultados están ahí. No ha habido mejoramiento en las condiciones de paz, mucho menos de convivencia para con terroristas que siguen atacando y cada vez están más poderosos porque están más financiados. Y lo más curioso es que ahora muchísimas de las personas que fueron indultadas o que como resultado de ese proceso de paz, ahora se han incorporado a las instituciones civiles y están ocupando cargos de responsabilidad. Digamos que así, entre otros, el máximo representante del gobierno, que es el presidente Gustavo Petro. Correcto, sin pasar por alto que a raíz de ese mal llamado acuerdo de paz con las FARC, desde hace ya 6 años, hay 10 miembros de las FARC, aún impunes, también criminales de lesa humanidad, de guerra, genocidas y criminales responsables de cometer infracciones graves contra el derecho internacional humanitario en el cuerpo legislativo. Manuel, ¿quieres hacer alguna pregunta? O si no, sigo yo con mi ametralladora, porque tienes quitado el micro. François, me gustaría saber un poco dónde se han presentado estas denuncias y cuál es el proceso que se está siguiendo ahora mismo. Muchas gracias por la pregunta, Manuel. Esas denuncias están presentadas en 14 naciones, de 4 continentes. Te puedo decir algunos nombres. Está en Uruguay, está en Panamá, está en El Salvador, está en los Estados Unidos de Norteamérica, está en mi segunda patria, Francia, está en Italia, está incluso radicada en Israel. El asunto es que, aunque son denuncias por violaciones a los derechos humanos y por lo tanto no prescriben conforme al derecho internacional humanitario y a la jurisdicción universal y al derecho de gentes, el jus cogens, la realidad es que también cada nación tiene su autonomía, tiene su institucionalidad. Entonces, en cada nación avanza a una velocidad diferente porque obviamente cada nación me pide que tenga, ciñéndome a su ordenamiento y a su constitución, un abogado penalista representándome. Entonces, ahí es donde no avanza. Hay que tener muy presente que además este camino jurídico al que yo estoy apelando nunca antes se había intentado, hasta hace 2 años que yo lo intenté. Entonces, porque yo estoy apelando a la justicia ordinaria de cada nación, con otro plus en el sentido jurídico. Y es que yo no solo pido a esas naciones que hagan justicia por esos delitos atroces cometidos contra ciudadanos colombianos, sino que además hay ciudadanos de esas naciones afectadas. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos tiene deudas pendientes con hacer justicia para con 3 ciudadanos norteamericanos que fueron secuestrados por el M-19 y uno de ellos asesinado. Son ellos Donald Cooper, secuestrado en 1975, fue donde el M-19 se metió su primer $1 millón, secuestro extorsivo. Después está en 1980 el tristemente célebre secuestro de un edificio internacionalmente protegido como la Embajada de República Dominicana en Bogotá, donde entre las víctimas secuestradas, miembros del cuerpo diplomático acreditado en Colombia, es decir, personas internacionalmente protegidas, estaba el señor Diego Asensio, embajador acreditado de los Estados Unidos de Norteamérica en Colombia. Y por último, en 1981, si la memoria no me falla, es secuestrado y asesinado
Chester Alan Bitterman, ciudadano norteamericano, un misionero lingüista que no tenía nada que ver, estaba pues un misionero lingüista, fascinado. Esos tres ciudadanos, a esos tres ciudadanos norteamericanos les fueron violados sus derechos humanos, nunca fue denunciado, ya sí está siendo denunciado, y por ser ciudadano norteamericano y por ese tipo de delitos atroces, no prescribir, el aparato de justicia norteamericano está en la obligación de garantizarle justicia. La denuncia, François, ¿se refiere solamente a la persona de Gustavo Petro o afecta en general a terroristas del M-19 que ocupan cargos? Explícanos mejor, por favor. Claro que sí, muy buena pregunta, gracias David. Es una denuncia abierta. Las denuncias por violaciones a los derechos humanos quedan abiertas. Es decir, que en cualquier momento se puede incluir a más victimarios, se puede incluir a más víctimas y se puede incluir más crímenes cometidos. Entonces sí, está abierta, o sea, lo que en el momento en que se empiece a proceder contra Gustavo Petro, inmediatamente cobija y abarca a los demás aún impunes miembros del M-19. Entiendo. Entiendo que para poner en marcha y hacer efectivas todas estas denuncias en todos los países necesitarás, en algunos casos, como nos explicaste antes, abogados y financiación para abordar este proceso. ¿Cómo lo estás generando? ¿Tienes alguna asociación, un grupo de gente que te apoye? ¿Cómo lo haces? Esto ha sido, David, una iniciativa ciudadana, porque debo ser muy cuidadoso, es decir, yo presenté esa denuncia a título personal, es decir, respondo por todo lo que hay en ella, y por lo tanto no quiero que se contamine de ningún tinte político. Y también tengo que ser supremamente cuidadoso porque aunque hasta ahora los únicos recursos que ha habido son propios en el sentido de dinero que yo tenía y deudas obligaciones que he contraído, lo que sigue sí requiere de un músculo financiero importante que estoy siendo muy cauteloso para conseguirlo, porque obviamente debo tener muchísimo cuidado para que una iniciativa ciudadana con un propósito tan necesario como es hacer justicia y acabar con tanta impunidad no termine manchado por alguna situación que frente a lo que esta iniciativa ciudadana quiere lograr, pues podría ser un asunto menor o hasta intencional, porque yo no puedo abrir una convocatoria a conseguir recursos porque pues por ahí entra, intencional o no, algún dinero mal habido y me contamina todo. Ya entiendo. Hay una pregunta que me gustaría saber cuál es tu opinión, porque yo creo que en todo lo que tú nos cuentas sobre la implicación de las personas del gobierno actual de Colombia en estos temas está su relación con el narcotráfico, ¿no? Yo entiendo que será difícil que gobiernos anteriores de Colombia no hayan podido tener alguna relación con el mundo del narcotráfico, ¿no? Que es un mundo tan poderoso, ¿no? ¿Tú crees que esto es una cuestión que es solo del gobierno actual o que ha habido otros gobiernos colombianos que han tenido esa relación? Mira, yo puedo compartirte que absolutamente todas las acciones que ha emprendido el gobierno actual han sido abiertamente para tratar de beneficiar a criminales, porque bajo la política de la paz total, el actual presidente Petro Urrego ha querido incluso dar órdenes al fiscal general de la nación de liberar, es decir, de poner en libertad a convictos y probadamente culpables asesinos, terroristas y demás criminales. Entonces, mucho ruido hizo y mucho lo negaron en la campaña del actual presidente que si hubiesen hecho pactos en las cárceles con criminales de todo y cualquier pelambre. Está saltando la evidencia porque pues el tiempo no oculta nada, está saltando a la luz toda la verdad de eso que se anticipó. Hay una política que se llama Jóvenes en Algo, en la que de manera muy polémica
el actual gobierno pretende pagar 1 millón de pesos a jóvenes a partir de los 14 años para que no sigan delinquiendo o no sigan matando. 100.000 jóvenes. No tiene de dónde, no va a tener de dónde sacarlo porque en Colombia no hay 100.000 jóvenes con, con preparación ni con ansias terroristas. Entonces, es más que una opinión, bueno, puede ser, es una opinión, pero está fundamentada en números que me permiten una objetividad mayor a aquella que pueda mover mis creencias y mis convicciones. Acabamos de vivir en estos días una situación paradigmática en Ecuador en la que precisamente se explica por mafias del narcotráfico que han ido infiltrándose en el propio sistema ecuatoriano y que, bueno, que han dado lugar a que en las cárceles los narcotraficantes viviesen con todas las comodidades, que cuando querían se escapasen y, bueno, al final se ha llegado a una situación de violencia que, bueno, ahora mismo el ejército ha tenido que tomar cartas en el asunto y están viviendo una situación compleja y básicamente se explica porque el narcotráfico sobre todo ha ocupado cuotas de poder. ¿Es paralelo? ¿Existe un paralelismo con lo que está ocurriendo en Colombia? Absolutamente, absolutamente. Es que cualquier país, si cualquier país de Iberoamérica, en cualquier país se estornuda por narcotráfico, el continente se sacude. Acuérdense, tengan muy presente que en el gobierno de Rafael Correa, él retiró la base militar de Manta, que era una base operada por los militares norteamericanos en la que ayudaba a controlar el flujo de sustancias ilícitas a través del Pacífico. Entonces, es una consecuencia porque con el tiempo los grupos criminales no van a dejar de delinquir, no van a dejar de hacer negocios, simplemente toman más poder, pues hasta a finales del año pasado trágicamente asesinaron a un candidato a la presidencia y después dentro de la cárcel asesinaron a las 12 personas vinculadas con ese asesinato. Es que la capacidad corruptora del dinero del narcotráfico, por eso es que es gravísimo y lo mencioné al inicio, son 400.000 hectáreas sembradas en coca, eso es dinero en efectivo, eso es demasiado, demasiado dinero. Y vuelvo un poquito a la parte del acuerdo con las FARC. ¿Cómo será de disuasiva esa fuerza que tienen los grupos armados ilegales vinculados con el narcotráfico? Que hay una corporación de ahora mujeres, que en su momento eran unas niñas que sobrevivieron al reclutamiento forzado con las FARC, se llama la Corporación Rosa Blanca. No es posible que a esa corporación y a esas niñas, ahora mujeres valientes, no se les haya escuchado, no se les dé la posibilidad. Es que ellas mismas dicen que en las filas de las FARC hubo más de 18.000 menores de edad, no eran de 16, no eran de 15, es que había de 6, de 8. Y eso está impune. O sea, no, yo me niego a creer que sea por simpatías con esa causa. Me permito creer que puede ser parte de la capacidad disuasiva criminal y o corruptora, fruto de los jugosos ingresos que reciben con el narcotráfico. Claro, porque yo entiendo que cuando se hace un proceso de paz, se hace una amnistía y se puede hacer una amnistía sobre temas políticos, ideas, gente que esté encarcelada por motivos políticos, ¿no? Como tuvimos en España una transición. Pero claro, esos delitos de lesa humanidad, de violaciones, de asesinatos, eso no puede quedar impune, ¿no? Eso son cosas que quedan fuera de lo que se puede indultar. Y no es una acción válida, ni mucho menos reconocida ni aceptada por ningún país civilizado y por ninguno de los instrumentos que en defensa de los derechos humanos ha proclamado la humanidad en el último siglo. Es que además dentro de esos instrumentos la mayoría establecen un parágrafo en el que dejan claro que por ningún motivo alguien puede emprender acciones que vulneren esos derechos humanos en nombre de la supuesta defensa de otros derechos. Es que desde la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, que el asunto aquí, y me voy a extender un poquito, y me disculpan, es que a diferencia de lo que sucedió en la Alemania nazi, cuando este señor Hitler y su gente llegan al poder, ellos no tenían, pues Hitler estuvo preso, pero es que no tenía antecedente penal, no había cometido crímenes de lesa humanidad.
cuando llega al poder, obtiene el poder e inicia su proyecto delirante, a partir de ahí comete tales atrocidades que obliga a la humanidad no solo a crear la Organización de las Naciones Unidas, sino a promulgar los derechos humanos universales porque aparentemente era necesario. ¿Qué tenemos nosotros en Colombia? Nosotros tenemos congresistas y tenemos ahora un presidente que aún habiendo cometido esas atrocidades está en el poder, no al revés, no los cometió después de llegar al poder, llegó al poder aún habiéndolos cometido. Ese es lo grave de la impunidad, eso es lo más grave de la impunidad. Me parece, la verdad, que defender la legalidad, la ley, la justicia y tal, me parece que es algo en lo que tendríamos que implicarnos todos, en el caso de Colombia y en otros muchos casos. A mí en estos temas siempre me preocupa que se extienda a una división en la gente, ¿no? En el pueblo, los ciudadanos, ¿no? Porque que los ciudadanos se puedan sentir, porque claro, habrá ciudadanos colombianos que han votado a la izquierda. Y yo creo que lo que no se puede es, digamos, culpabilizar a esos ciudadanos que han elegido una opción, la que ellos quieran, ¿no? Que tienen todo el derecho, a comprometernos con ellos. Igual que no podemos decir que los votantes de derecha fueran culpables de la dictadura de Pinochet o que... Entonces, ¿cómo se vive en Colombia este tipo de cosas, ¿no? Esta implicación, porque yo por lo menos en España, pues estas cosas son complicadas, ¿no? Son complicadas de manejar. El mezclar las creencias y la ideología de las personas, de los ciudadanos, con las actividades que a veces pueden ser totalmente delictivas de los gobernantes, ¿no? Claro, es un escenario bastante complejo, Manuel, porque ha habido un trabajo de más de 40 años de querer lavar esa imagen y de querer reescribir la verdad. Entonces es como yo a veces se lo sostengo a algunos interlocutores. Miren, la ley, la verdad y la justicia son una sola. ¿En dónde es que se puede tergiversar eso? Cuando le llegas a los operadores de justicia, cuando le llegas a los legisladores, cuando le llegas al periodismo y le llegas a la academia. ¿Para qué? Para que se difunda algo que de tanto difundirse de manera tan sistemática y tan constante termine volviéndose una verdad. Pero la realidad es otra. O sea, el punto que yo quiero hacer es que tú, tú no puedes comprar a la ley ni a la verdad ni a la justicia. A los operadores de justicia desafortunadamente sí, está probado. A los legisladores también, no lo digo solo por Colombia, al periodismo y a la academia también. Entonces, esto es colectivo, por eso yo nunca en ninguna parte de mi denuncia me refiero a ideologías o a inclinaciones ideológicas de nada. Yo procuro limitarme a lo jurídico porque eso es lo que, es lo que nos garantiza la cohesión social independiente de lo que cada uno piense, sienta o le guste. Hay unas normas mínimas. ¿Qué tal que nos pongamos de acuerdo en que no se puede matar y no se puede secuestrar y mucho menos por tener un pensamiento, una ideología o una idea política diferente a la de aquel que decide que te secuestra o que te asesina porque no piensas como él? Ese es un mínimo, es un mínimo. Y por eso la impunidad es, yo leí por allá en algún lado que mientras no haya justicia y verdad será muy difícil encontrar la paz, pero esa justicia no puede ser una justicia que se invente después de firmado un acuerdo, ni puede ser una verdad que se imponga tratando de ocultar o de acallar la verdad histórica. Y realmente en la clase política colombiana no hay representantes que sean capaces de levantar la palabra en este sentido y tiene que ser la iniciativa particular los que defiendan esto tan evidente. Voy a evitarme polémicas y te voy a decir que quizá era porque tenía que ser así. Es decir, yo no soy abogado titulado, pero sí soy un ciudadano comprometido que en grado de conciencia y por amor a Colombia y por respeto al sacrificio, a la entrega, al valor,
al sudor, a la sangre y a las lágrimas de los miembros de nuestra gloriosa fuerza pública y de sus familias, no quise dejarla pasar. Sentí que es una posibilidad y quise agotarla. No me perdonaría a mí mismo ahora decir, uy, yo hace 6 años tuve esto en mente y ni siquiera lo intenté. Porque además, vuelvo y digo, yo quiero que la gente se contagie de la fe que yo tengo en que serán la ley, la verdad y la justicia las que prevalecerán. Es que debe ser así. No cabe duda, no cabe duda. Manuel. Que no, me parece, yo es que lo que quiero resaltar, que a mí me parece importante, es que esta institución privada, porque es una institución de la sociedad civil creada por algunos entusiastas del mundo hispano en general, que pretendemos, digamos, apoyar la prosperidad y el futuro de todos los hispanos del mundo, ¿no? Pues se puede hacer eco de una situación como esta, ¿no? Y de un trabajo como el tuyo, que me parece que es muy importante. Me imagino que habrá personas que estén ahora mismo viéndonos y que tengan matices sobre lo que tú estás diciendo, que me parece que es, bueno, lo que es la realidad y los hechos. Admite pocos matices, pero bueno, las opiniones y los juicios siempre admiten matices y yo los animo a que utilicen este medio nuestro para difundir su visión, ¿no? Me parece que es sin duda valiente tu posición y que es encomiable que dediques tu tiempo y tu esfuerzo a intentar defender una posición de esta forma, ¿no? Yo no sé si desde aquí, que supongo que nos van a ver muchos hispanos de distintos países que tienen problemas parecidos y sobre todo nos van a ver muchos colombianos que viven en un día a día de estos problemas. ¿Cuál sería tu mensaje, no ya a los políticos, a los jueces, sino al pueblo colombiano y especialmente a esos colombianos que no están ni en un bando ni en otro, ¿no? Sino que son simplemente ciudadanos que intentan vivir lo mejor que pueden? ¿Cuál sería tu mensaje a esos ciudadanos? Vale, muchísimas gracias, Manuel. Como terminé la intervención anterior, yo quiero que no le pierdan la fe, no le pierdan la fe a que serán la ley, la verdad y la justicia las que prevalecerán, porque yo no estoy invocando nada más. Yo lo que no quiero es esta impunidad, porque esta impunidad está escalando. Es que es cada vez mayor. Si a mí cuando se firmó el acuerdo con las FARC me dolió en el alma y me hizo llorar que se pasara por encima del sufrimiento, la muerte y todo por lo que pasaron niñas y niños, más de 16,000, y aún ni siquiera se permite que se toque el tema. Yo dije, o sea, es que ya este señor va para presidente y la realidad es que, ¿qué está pasando? Porque nadie está haciendo nada. Entonces, en el discurso y en eso que se viene trabajando tanto durante los últimos 40 años, se hace creer a la ciudadanía que es que hay unas personas privilegiadas o con unas capacidades especiales que por eso están en esos puestos. No, es que todos los ciudadanos lo podemos hacer, porque es que además somos mayoría, somos buenos, es que no es de derecha o de izquierda, todos los colombianos nos levantamos a trabajar, a disfrutar, a querer vivir, a querer lo mejor para todos en el respeto. Somos la mayoría. Es que somos la mayoría. Es solo que hay una minoría bastante poderosa, bastante influyente y con una capacidad de intimidación muy grande que hace sentir a esa mayoría débil. Miren, nuestra fuerza, nuestras armas, porque yo soy una persona respetuosa de la institucionalidad, son la ley, la verdad y la justicia. No desfallezcamos. Van a prevalecer. Lo importante es que las exijamos, las queramos hacer prevalecer. Yo estoy dando mi paso y ojalá sirviendo de ejemplo para que otros procedan dentro de las vías de la institucionalidad de manera conforme. Me gustaría preguntarle, François, si ya en alguno de los países donde habéis presentado las demandas, de los 14 que en algún ha empezado ya el proceso, tenéis asignado algún juez o...
Sí, señor, puntualmente en Italia. En Italia tenemos magistrado asignado y tenemos número de noticia criminal, con el plus que el señor Petro es ciudadano italiano. Entonces, mi denuncia penal es presentada contra este señor por las violaciones graves a los derechos humanos, y en esa misma denuncia, tal como hiciera el señor Baltasar Garzón en su momento contra Augusto Pinochet, yo también pido una orden de detención internacional, porque en esas 800 páginas yo nada más alcancé a abordar 40 noticias criminales, pero esas 40 noticias criminales, es decir, actos terroristas, suman el atroz total de 2.200 infracciones graves al derecho internacional humanitario. Entonces, usted de un expediente de 800 páginas y dice, pero ¿a qué horas voy a poder analizar? No, 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 es que abres la investigación, incluso puedes imputar cargos con una sola atrocidad. O sea, un homicida no tiene que cometer 2, ni 4, ni 5 para que sea llamado a juicio. Con uno solo que se sospeche cometió, y además en el caso del señor Petro Urrego no hay posibilidad de sospecha ni nada, porque el mismo M19 publicitaba los actos terroristas que cometía. Entonces, en tu pregunta, que perdón por la extensión, sí, Italia es un caso bastante interesante, porque ya tenemos magistrado asignado y número de noticia criminal. ¿Y crees que cuánto tiempo podría tardar si sigue en marcha ya de momento en Italia este proceso? Mira, ¿Tienes? hay un referente muy importante que no sé si lo mencioné aquí o antes, y es lo que le sucedió al actual dictador de Siria, Bashar al-Assad. La justicia francesa, después de 2 años de investigación, concluyó que era culpable de haber utilizado armas químicas contra una parte de la población siria, y por lo tanto le libró orden de detención internacional circular roja de la Interpol. Ese es un referente bueno. Pues, obviamente a un señor como ese, pues él no se va a mover de las naciones en donde no va a funcionar la Interpol. Pero como ese señor quiere asistir a algo en una de las naciones civilizadas y que guardan un respeto por la institucionalidad y sobre todo por los derechos humanos, el tipo no va a poder pisar. En Colombia tenemos un caso similar, que es el del señor Granda, miembro de las FARC, que quiso asistir a México, en México a una conferencia, no sé hablar de qué, pero quiso entrar, y eh, por tener una orden de detención internacional circular roja de la Interpol, librada por Paraguay, a raíz de su participación en el secuestro y asesinato de la hija de un expresidente en estado de embarazo, ese señor Granda no va a poder salir sino del eje Colombia, Venezuela, Cuba, no sé, de pronto Irán, esas naciones que poco o en nada respetan el ordenamiento institucional occidental. Bueno, yo en el caso particular en el que estabas hablando de Siria, yo no sé hasta qué punto Estados Unidos, teniendo bases en Siria y bombardeando Siria, respeta el ordenamiento legal internacional, ¿no? O sea que yo creo que ahí, claro, llevar a la justicia a los grandes siempre es más difícil que llevar a los pequeños, ¿no? Yo creo que muchas veces en esto nos encontramos con esa cuestión que el que se arroga el poder de impartir justicia, pues claro, no se le puede llevar a los juicios, ¿no? O sea que... Yo sí te hago la salvedad si hubo un malentendido, Manuel. Estoy solamente refiriéndome al proceder de los aparatos de justicia, Ya, en este caso ya, del francés, dentro de la institucionalidad, e invocando la jurisdicción universal, que es la misma herramienta jurídica a la que yo estoy apelando. ya, está claro. Sin embargo, tengo la sensación de que aunque consigas ganar esta batalla legal, es simplemente poner la primera piedra del camino, ¿no? La primera piedra del puente, porque yo creo que lo que hace falta es cambiar toda esta estructura en Colombia, ¿no? O sea, lo que hay que es volver a hacer unos acuerdos que permitan reconciliar de verdad ese pueblo, porque si no vas a estar toda la vida divididos y con unas situaciones muy complejas, entiendo. Ahí sí me das pie, a opinar más desde el punto de vista personal que desde el punto de vista jurídico. Es que en Colombia nunca hemos estado divididos.
tenemos diferencias, nuestra institucionalidad es imperfecta e inconclusa como la de todas las naciones, pero entre Colombia no nos estamos matando. Los colombianos de bien no nos estamos matando entre nosotros, y colombianos de bien no me refiero a estrato social ni nada, me refiero a que no somos ni criminales ni cómplices de criminales, para nada. Eso es una minoría súper poderosa y que tiene una capacidad intimidatoria gigantesca, pero si Colombia... Mire, en el tal estallido social de Colombia hace 2 años, que fue como pre-campaña del señor Petro Urrego, pues o así se cree, salieron 7.000 jóvenes. 7.000 jóvenes, algunos de los cuales probó la Fiscalía General de la Nación, recibieron hasta 70.000 pesos por salir diario a protestar y a incendiar mobiliario público y agredir al transporte público y todo lo demás. 70.000 pesos son $18. 6.000, ¿de dónde vas a sacar 100.000? Y mira el daño, la intimidación, las afectaciones a la economía. O sea, nosotros tenemos una mayoría que no sabe el poder que tiene dentro de la institucionalidad, y que la idea, como bien lo dijeron, lo dijiste ahorita, pues yo lo que quiero es dar un ejemplo, yo quiero es mostrar el camino, no solamente a Colombia, es que lo que está padeciendo Venezuela también es bastante complejo, y lo que ha padecido Cuba también es bastante complejo con respecto a las violaciones de los derechos humanos, y este es un intento que no se había hecho antes y con el que quiero de alguna manera sentar precedente. Muy bien. Yo la verdad es que creo que estás haciendo una labor, pues, no sé, hay personas que tienen una labor en la vida, ¿no? Y yo creo que te ha tocado el momento de ejercer este papel de Moisés, ¿no? No del pueblo judío, sino del pueblo colombiano. La verdad es que creo que es una labor maravillosa. No sé si quieres aprovechar este momento también, porque yo creo que ya estamos llegando al final de la entrevista, ¿verdad, Manuel? Si quieres aprovechar para hacer algún llamamiento o o algún comunicado, gente que pueda de alguna forma colaborar contigo en algún tipo de apoyo. Muchísimas gracias, David. Las personas cercanas a mí siempre me han preguntado cómo has hecho durante 6 años, sobre todo los primeros 4 que redacté esa denuncia, de tener días de 20, 22 horas y solo sentirme cansado cada 15 días y con un día de sueño que tenía. Digo, mire, hay muchas formas, y una de ellas es la oración. La oración, ese ha sido mi motor. Cuando yo voy a aprovechar este momento para compartirles algunas infidencias. Cuando yo salí a radicar esta denuncia, yo tuve que tomar más de 50 vuelos internacionales, y lo hice en temporada COVID. Entonces, en cada vuelo yo tenía que tomarme 1 o 2 muestras de prueba COVID, una para tomar el vuelo y otra apenas ingresaba al país. No salirme ninguna negativa, ninguna positiva. Yo tenía el itinerario ajustado por mi presupuesto. Yo llegaba, por decir algo, yo aterrizaba en Madrid a las 8 de la mañana y salía en el vuelo a París a las 9 de la noche. O sea, era entrada por salida. A mí no se le podía pinchar una llanta al taxi porque me deja el avión y chao, todo funcionó bien. Entonces, gente, ciudadanos de bien, no le pierdan la fe a que serán la ley, la verdad y la justicia las que prevalecerán. Esto no es un asunto de ceguera, no es un asunto caprichoso, es de convicción, porque las armas a las que estoy apelando en esta iniciativa son limpias, son claras, están sobre la mesa y no son nada diferente a no querer que siga habiendo impunidad. Y curiosamente es un tipo de denuncia que no se había hecho antes. Entonces, por favor, a toda noche le llega su amanecer. Muy bien. Ok, pues muchísimas gracias. Yo tengo que deciros que aunque llevábamos ahora mucho tiempo sin hacer ningún directo en el Parlamento, hoy tenemos un récord de casi 400 personas que están viendo la emisión en directo, y lo cual significa que luego en diferido lo verán mucha más gente, ¿no? Veo por los comentarios que hay gente, como es lógico, que está a favor y que está en contra de lo que estamos diciendo, y quiero animar a cualquiera que nos pida que pongamos este canal
abierto para decir otras opiniones, siempre que sea de una forma lógica y respetuosa y civilizada, pues que este canal del Parlamento está abierto a la opinión de todos los hispanos, ¿no? Yo, François, pues quiero sobre todo darte las gracias. Tengo la impresión de que no has tenido, por lo menos yo en lo que he buscado, los medios de comunicación normales no se han hecho mucho eco de este tema. No sé si es así. Bueno, es un tema incómodo en cualquier caso, ¿no? Así es, así es, así es, así es, Manuel, y la verdad es que los entiendo porque a esos niveles del poder lo que se maneja escapa al conocimiento y a las capacidades que tenemos los ciudadanos comunes y corrientes, pero vuelvo, o sea, yo utilizo una metáfora que me gusta mucho y es que está pretendiéndose ocultar el elefante debajo del cenicero. Esto es una realidad, esto invoca la ley, esto apoyado en la verdad que está más que comprobada y corroborada con respecto a los actos terroristas cometidos, obliga a que se haga justicia. No puede haber impunidad. En este grado de impunidad no puede haber. Pues muchísimas gracias, François. Desde el Parlamento, pues te animamos a seguir luchando con esa ilusión y con esa vehemencia por una buena causa. Creo que es una causa que es transversal a toda la hispanidad. El narcotráfico está afectando a muchísimos estados y lo que avancéis en Colombia seguramente servirá para muchos hermanos hispanos. Así es que pues del Parlamento pues te damos las gracias. Aprovechamos pues para poder difundir tu mensaje y desde aquí pues animar también a todos nuestros oyentes que entren en la página web del Parlamento Global Hispano, que se informen y que se registren, porque este Parlamento es un proyecto para difundir la libertad de todos los hispanos también. Y que se animen a participar en esta tertulia cuando quieran, con las opiniones que ellos quieran, ¿no? Que estamos abiertos, ¿no? Totalmente abiertos. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme este espacio, por permitirme compartir con ustedes y con su audiencia y con los miembros de su parlamento esta iniciativa ciudadana. Y bueno, vamos para adelante. Espero seguir en contacto con ustedes y sobre todo para compartirles muy buenas noticias con respecto a la evolución de esta iniciativa. Muchas gracias, François. Muchas gracias, buenas noches. David, te dejo a ti el cierre, que eres un profesional. Bueno, el cierre yo creo que ya está todo dicho. Ha sido un verdadero placer compartir con dos personas tan maravillosas como vosotros dos. Me ha quedado un poco pelota, pero de verdad que sí, que sois los dos personas que habéis emprendido unas labores o una vía generosa con ningún interés económico, sino simplemente un interés de defender pues la justicia, la verdad y el bien, ¿no? Pues muchas gracias y muchas gracias a toda la audiencia y pues nos veremos pronto. Buenas noches. Hasta pronto, Buenas noches.